Muy buenas tardes, amigos. En una sucesión de muy pocas horas, se conocieron las sentencias en contra del expresidente Martín Vizcarra y en contra del expresidente Pedro Castillo. Probablemente van a haber discusiones y opiniones a favor o en contra sobre el número de años que se han concedido en estas sentencias. A Vizcarra le han dado 14 años, como se dice, y a Pedro Castillo 11 años y 5 meses. Habrán adhesiones, habrán rechazos, los penalistas opinarán, pero lo cierto es que el calvario de ambos jefes de Estado, ex jefes de Estado, recién empieza. El Ministerio Público está acumulando una serie de investigaciones, de denuncias en contra de ellos. Recién empieza, se puede decir. Sin embargo, las sentencias crean un escenario diferente en el Perú. Hay un Perú diferente luego de estas dos sentencias. ¿Por qué? Porque ambos presidentes violaron la Constitución. Martín Vizcarra con el cierre inconstitucional del Congreso y el argumento de la denegación fáctica de confianza, violó la Constitución, quebró la Constitución, clausuró un poder del Estado en base a una figura que no existe en la Constitución. Y Pedro Castillo intentó desarrollar un autogolpe, un golpe, disolviendo el Congreso, y luego las fuerzas vinculadas a Castillo y al eje bolivariano desarrollaron una de las insurrecciones más cruentas de la historia regional de América Latina de los últimos tiempos. Ustedes recuerdan los ataques a los aeropuertos. ¿Qué hubiese pasado si se quemaba el aeropuerto de Puno, de Ayacucho, del Cusco, de Arequipa? Bueno, probablemente el país hubiera sentido que convocar una asamblea constituyente era una salida de paz, entre comillas, ante la violencia desatada. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad y al país, eso no sucedió. Pero ambos presidentes violaron la Constitución. Más allá de las acusaciones de corrupción o de los temas penales, sobre los cuales se está discutiendo mucho, pero ambos presidentes violaron la Constitución. Y por otro lado, ambos presidentes tuvieron el apoyo de todas las izquierdas, particularmente de la izquierda progresista. Si ustedes no recuerdan, eh, la izquierda progresista o la llamada izquierda caviar respaldó de principio a fin al régimen de Vizcarra y el triunfo de Pedro Castillo en la segunda vuelta no se explicaría sin el apoyo de la izquierda progresista o la izquierda caviar. Es imposible explicar ese resultado sin ese factor. Lo cierto es que esta situación desubica, y lo decimos una vez más, descoloca, le quita predicamento, le quita autoridad a la izquierda en todas sus versiones y a la izquierda caviar. Solo basta observar que los cuatro presidentes que están recluidos en Barbadillo, de alguna manera pertenecen a la centroizquierda, lo que desubica a toda la izquierda en general, en todas sus versiones y por supuesto, principalmente a la llamada izquierda progresista, a la izquierda caviar. De modo tal que las condenas a ambos crean un Perú en la cual la izquierda aparece absolutamente desubicada. Esto es muy importante para analizar las tendencias electorales que se vienen. Esto es muy importante para entender por qué los candidatos de la centro derecha están encabezando las encuestas el día de hoy a pesar de la crisis del sistema político. Esto es muy importante para entender por qué parece casi imposible que una nueva figura o un outsider que surja de esa mitad de electores que no ha definido su voto pueda provenir de las filas de la izquierda. La izquierda está muy, muy desacreditada en el Perú. Pero hay algo más. De alguna manera, el Perú identifica el declive de nuestra economía, de nuestras instituciones, de nuestra sociedad con el gobierno de Castillo. Y más allá de que eso sea cierto, estrictamente cierto, porque el declive viene desde mucho atrás, viene desde el gobierno de Ollanta Humala, que empezó
Este discurso en contra de la inversión privada, agua sí, agua sí, oro no, en fin, toda la historia que conocemos, el proceso de burocratización del Estado, la sobreregulación del Estado, empezó desde esa época. Más allá de que las cosas vengan desde mucho más atrás, lo cierto es que la gente percibe el problema y el declive del Perú desde el gobierno de Castillo. Eso es una impresión general en la sociedad que no se logra verbalizar porque los medios de comunicación en los últimos tiempos no han querido analizar políticamente correctamente el problema de la sociedad. Pero ¿a qué vamos? Lo que queremos señalar es que Pedro Castillo no se explicaría sin el régimen de Martín Vizcarra. El gobierno de Martín Vizcarra, como ustedes saben, produjo un referendo en la que se aprobaron cuatro reformas que apuntaban básicamente, más allá del control del sistema de justicia, a destruir el sistema político, ¿no? A destruir el sistema político. En segundo lugar, Martín Vizcarra logró controlar el Ministerio Público, las instituciones del sistema de justicia. En tercer lugar, desarrolló una persecución implacable de todos los políticos y los dirigentes anticomunistas. Miren ustedes la historia de Alan García, la persecución de Alan García, las sucesivas encarcelaciones de Keiko Fujimori. El objetivo de Vizcarra era eliminar a la oposición política, pero lo hacía con un amplio respaldo popular. Realmente el poder de Vizcarra era soberbio en ese entonces. Controlaba las instituciones del sistema de justicia, el Tribunal Constitucional, controlaba de alguna manera o influía directamente en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y tenía un enorme respaldo. Y sobre ese marco político y social se desarrolló una implacable persecución de los dirigentes y políticos anticomunistas del Perú. Y si tú destruyes a los dirigentes, los políticos y los movimientos anticomunistas del Perú, obviamente le estás preparando el camino a la llegada de un comunista. Por eso no es extraño que luego del régimen de Vizcarra, luego del referendo, el cierre inconstitucional del Congreso, la persecución de los políticos, llegara Pedro Castillo. Parece casi hasta como por una ley física. Entonces, la sentencia de Vizcarra y de Castillo, o en una sucesión de pocas horas, lo que genera es que surge una nueva percepción, un nuevo escenario del Perú en la que la izquierda aparece como la principal responsable, a nuestro entender, de todo el desbarajuste y la desorganización de nuestro país que más o menos venía enrumbado, más allá de sus problemas, en una ruta correcta. Pero la izquierda aparece desubicada. Por eso, estimados amigos, seguiremos insistiendo desde este portal, desde esta columna de opinión, desde esta videocolumna de opinión, que la historia no se repite dos veces. Es muy improbable que el Perú vuelva a votar con los pies como lo hizo cuando eligió a Pedro Castillo, el peor candidato de la historia republicana en el sentido de que era el menos preparado y el que anunciaba abiertamente todos los despropósitos que luego cometió. Por eso, las sentencias de ambos expresidentes tienen una sensación de sanción política para un sector político que no contribuyó a una salida constructiva de la sociedad. Bien amigos, espero que estos comentarios sirvan para reflexionar y nos vemos en la siguiente edición de Percepciones. Muchas gracias. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así nosotros seguimos avanzando. Gracias.